Bien, vamos a comenzar algo con un poquito de físico-química. Vamos a aumentar un poco lo que vimos la vez pasada. La vez pasada nos quedamos con estas definiciones fundamentales, donde la capacidad térmica de un cuerpo se definida por la cantidad de calor que éste recibe sobre la variación de temperatura que el cuerpo experimenta. También se podía expresar de esta manera. El calor específico estaba dado por esa expresión. Acá está la ecuación fundamental de la calorimetría, que se puede o escribir así o escribir así. Luego yo les había pedido que ustedes me definan el equivalente en agua de un cuerpo, que viene representado por la letra E, y que numéricamente es igual a la capacidad térmica de un cuerpo. ¿Por qué hacemos la salvedad de decir esto numéricamente? Pues porque, ¿qué era el equivalente en agua de un cuerpo? Era la masa de agua cuya capacidad térmica es igual a la del cuerpo en cuestión, ¿verdad? Entonces, la masa pues se escribe la unidad de masa es gramos, kilogramos, tonelada, lo que sea. Generalmente nosotros usamos gramos. Y la capacidad térmica pues es calorías sobre grado centígrado. Entonces pues no tiene sentido que algo así sea igual a calorías sobre grado centígrado. Esto no tiene sentido. Por eso hacemos la salvedad de que numéricamente E es igual a C grande. Pero numéricamente las dimensiones pues, de ambos son pues, completamente diferentes. Entonces, no obstante, esto tiene una utilidad especialmente en la resolución de algunos problemas que vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a ver ahora mismo. Antes de ir a esos problemas, vamos a mirar un poquito cómo es un calorímetro muy básico. Por definición, el calorímetro es cualquier instrumento que sirve para determinar cantidades de calor. ¿Y para qué sirve un calorímetro? Bueno, antes de detallar sus utilidades que están escritas acá, veamos básicamente lo que es. Es un recipiente que está aislado térmicamente y dentro hay otro recipiente que contiene agua. Hay un termómetro que justamente es para medir la variación de temperatura y un agitador es para hacer que la masa de agua tenga la misma temperatura en toda esta parte, en todo ese recipiente, que no haya puntos más fríos o más calientes, sino que se distribuye el calor en toda esa masa de agua. Esa es la utilidad de este agitador. Bueno, entonces, ¿para qué sirve un calorímetro? Bueno, con esto se puede obtener la temperatura inicial de un cuerpo de masa y calor específico conocido. También se puede obtener el calor específico de un cuerpo de masa y temperatura inicial conocida. Y también sirve para obtener la capacidad térmica de un cuerpo del cual solamente se conoce su temperatura inicial. Y para ello se utiliza la ecuación, para el primer principio de la calorimetría, que decía que era la sumatoria de los calores recibidos más la sumatoria de los calores cedidos es igual a cero. En el fondo es el principio de conservación de la energía esto. Entonces, básicamente esto, y luego les voy a mostrar unos problemas donde vamos a utilizar esta ecuación que está ahí. Los comenzamos con uno que dice así. Un calorímetro de cobre de 80 gramos contiene 62 gramos de un líquido a 20 grados centígrados. En el calorímetro es colocado un bloque de aluminio de masa 180 gramos a 40 grados centígrados. La temperatura de equilibrio térmico es de 28 grados centígrados y pide que se determine el calor específico del líquido. Para ello es muy útil un cuadrito como este, donde estos términos no son más que los que hemos visto aquí en la ecuación fundamental de la calorimetría. Son esos términos los que están ahí. Y entonces, otra cosa que tenemos que determinar es cuántos elementos hay en juego. Pues acá tenemos un calorímetro, este es uno, que es de cobre. Hay un líquido y hay un bloque de aluminio. Estos son tres elementos que hay. Y los colocamos ahí, el calorímetro, el líquido y el aluminio. Eso es fundamental. Estos problemas son simples.
Cuando vayamos avanzando vamos a encontrar que ahí se complican las cosas cuando empieza a aumentar el número de elementos que hay adentro y cuando hay cambio de estado. Hasta ahorita no estamos estudiando cambio de estado, solamente estamos haciendo el caso al calor sensible, que es aquel que produce aumentos de cambio de temperatura. El calor latente no provoca cambio de temperatura, pero sí origina cambio de estado. Eso también entra, pero en una unidad más adelante. Vamos a ver a continuación de esto. De momento tenemos este tipo de cosas. Acá no hay cambio de fase. Y tenemos entonces la ecuación fundamental de la calorimetría, que es lo que nos permite hacer este cuadrito. Y siempre tenemos que identificar todos los elementos que están en juego. Como dato del problema, dice que la capacidad, el calor específico del cobre, esto nos da el problema, no lo puse ahí, pero sí, como les dije, hay tablas para esto. El calor específico del cobre, como el calorímetro es de cobre, es de 0,092 calorías sobre grado centígrado, y el del aluminio es 0,217 calorías sobre grado centígrado. Entonces, ¿qué tenemos que poner acá? La masa del calorímetro, dice que el calorímetro tiene 80 gramos, todo acá. Calor específico del calorímetro es dato, es esto que está acá. La temperatura final es la de equilibrio, es un dato del problema, es 28 grados. Eso ya podemos poner en todas partes, que 28 grados es la temperatura de equilibrio térmico. Acá, este también va a acabar con 28 grados. Y el aluminio, que estaba caliente, que estaba a 40 grados, también 28. Bueno, a priori no tenemos la capacidad, el calor, la temperatura inicial del calorímetro, pero dice que el líquido está a 20 grados centígrados y el líquido tiene que estar contenido en algo. Entonces, ese elemento que lo contiene es justamente el calorímetro. Entonces, si el líquido está a 20 grados, su temperatura inicial, pues también esa es la temperatura inicial del calorímetro. No lo dice directamente, pero el sentido común dice que así tiene que ser. El líquido pues tiene que estar sostenido, metido en algo, y ese algo es el calorímetro. Entonces tenemos ya todos los datos del calorímetro. Vayamos al líquido. El líquido dice que tiene una masa de 62 gramos, ese dato lo tenemos. No tenemos su calor específico, es la incógnita. Su temperatura de equilibrio es 28 grados, porque todo eso termina en equilibrio, ese que es el dato del problema. Y que él estaba inicialmente a 20 grados centígrados. El aluminio, su masa de 180 gramos. Calor específico del aluminio es dato, 0,217. Su temperatura de equilibrio es de 80 y él comenzó a 40 grados centígrados. Es el elemento que estaba caliente ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos? Aplicamos la sumatoria a todos los calores. Acá entran ya los calores recibidos y calores cedidos, y esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces, vayamos por el calorímetro. Acá tenemos Q del calorímetro, esto es importante hacer, más Q del líquido, más Q del aluminio. Los tres elementos. Bueno, ahora podemos colocar ya estos valores, porque Q es lo que hemos visto allá, Q es igual a M por C por delta T. Y acá tenemos esto, M por C por esto es delta T. Q del calorímetro, tenemos su masa es de 80 gramos, por el calor específico, 0,092, por la diferencia de temperatura, 20, final menos inicial. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. 28 menos 20, pues por 8. Más el del líquido, que su masa es 62. Esto no lo tenemos, está en la incógnita. La temperatura final menos inicial es también 8. Luego viene el aluminio, donde su masa es 180.
C del aluminio 0,217. Por, y acá, 28 menos 40, este es un número negativo. Por menos 12. Es igual a 0. Claro, este menos, una vez que hagamos esta operación, le va a afectar a este término, porque él es el aluminio que está cediendo calor, y sabemos que el calor cedido es negativo, en tanto que los otros absorben calor, estos calores van a ser positivos. Esto hace 90 más, no es 90, 58,8, es 58,8 más 496C, acá está la C esta, menos 468,72. Y esto es igual a 0. De acá despejamos C, esto va a pasar allá sumando, esto va a pasar al otro miembro restando, y esto va a pasar dividiendo, entonces ahí C sale que es igual a 0,826 caloría sobre grado centígrado, que es la unidad de C. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este cuadrito es muy útil para hacer este tipo de problemas porque facilita muchísimo. Nos coloca en el cual aparecen todos los datos que necesitamos y es la aplicación de este principio, es lo que nos permite resolver el problema. Es muy simple, como pueden ver.